Perú está en peligro. Renuncia o vacancia con argumentos sólidos. Es de público conocimiento que desde el inicio del gobierno legítimo del presidente Pedro Castillo, determinados grupos políticos intentaron a toda costa desconocer los resultados del proceso electoral y muy tempranamente buscar la vacancia presidencial. Es cierto que esos grupos, lejos de representar una opción de cambio, representan el retorno a un tipo de gobierno donde casos de crimen organizado como Odebrecht y los cuellos blancos o la pérdida de millones de soles por corrupción en los peores momentos los han identificado. En oposición a estos grupos, la elección recayó en Pedro Castillo, una persona cuya falta de preparación era proporcional al nivel de rechazo que generaba su contrincante Keiko Fujimori. Esto en segunda vuelta. Pero aún con esa precariedad y ausencia de equipo técnico, su elección fue limpia. Y por ello surgía la necesidad de defender su permanencia, no por él, sino por la institucionalidad y el respeto a la Constitución. La vacancia presidencial es una figura cuyo uso abusivo en los últimos tiempos ha generado inestabilidad y grave perjuicio a todos los peruanos. Hasta hoy he sido contraria al uso de la vacancia presidencial, pero he sido constante y firme en el uso de otras herramientas de control, como interpelaciones, mociones de censura, y he votado por no darle la confianza al gabinete Torres, porque siempre he defendido la meritocracia y estoy en contra de la ineptitud y todo riesgo que perjudique la seguridad y bienestar de los peruanos. Sobre la vacancia, es una opción que no comparto, pero también ante las faltas de mecanismos de control suficiente, puede ser considerada como una alternativa de excepción cuando la ciudadanía, cuando tú estás en grave riesgo. Esta opción extrema requiere de igual exigencia en sus razones y argumento, justo por las razones porque las dos mociones de vacancia anteriores han sido un rotundo fracaso. Desde el primer día no tuve dudas en cuestionar las designaciones irregulares y denuncié la gestión indebida de intereses que se iba revelando en algunos sectores, como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o también he condenado públicamente la presencia de ministros desastrosos, como el censurado ministro de Salud, que no es el único que debe irse. Por estos errores que se van acumulando como una bola de nieve que agranda el malestar e indignación de la ciudadanía, corremos el peligro que se transforme en violencia. Esta violencia ha desnudado la incapacidad del gobierno en prevenir, gestionar y resolver conflictos sociales. Y este tema específico trasciende el control político dirigido a los ministros de Estado, pues recae en el propio presidente de la República, cuyo liderazgo hoy es inexistente. Es a la luz de esta ineptitud que pueden entenderse las denuncias tempranas del exministro Avelino Guillén sobre irregularidades al interior de la Policía Nacional, pero no solo por las razones brindadas en ese momento, sino por los hechos acumulativos que tuvieron lugar todo este tiempo, pero principalmente en los últimos días, dado el cerco de investigaciones y revelaciones que va rodeando al presidente, quien va sumando indicios fundados de su vinculación a actos de corrupción o por lo menos de utilizar el poder para garantizar su impunidad. La denuncia sobre una presunta injerencia en los ascensos policiales.
poco antes, el control que aseguró en la Dirección Nacional de Inteligencia, el posterior y público control de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior y la designación de un ministro del Interior que ha permitido el manejo político del sector, fueron evidenciando ser el marco que facilitó la fuga de personajes del entorno más cercano del presidente vinculados a actos ilícitos en agravio del Estado. Las órdenes de captura de Bruno Pacheco, ex secretario general de Palacio de Gobierno, y de los sobrinos del presidente, así como de otros personajes vinculados a actos de corrupción, han sido muy graves. Pero luego, el colmo ha sido el incendio en las instalaciones de la DIRINCRI. Estas son evidencias de una práctica destinada a lograr la impunidad de estos personajes y del propio presidente de la República. Estas van siendo confirmadas una tras otra, y esto ciertamente solo es posible con el concurso y respaldo del poder de turno. El direccionamiento individuo en obras de Provías descentralizado, la concertación de contratos con empresas chinas en Provías nacional, el acaparamiento de puestos con personajes sin mérito ni calificación, la designación de ministros cuya inexperiencia y deméritos amenazan la salud, bienestar y la vida de todos los peruanos y las peruanas, son las evidencias de una estructura de impunidad en torno al presidente Castillo, que amerita considerar seriamente construir esta vez una sólida moción de vacancia que active el mecanismo de sucesión presidencial. Es una posición extrema, pero la estabilidad de nuestra democracia y el ejercicio eficaz, eficiente, transparente y honesto del poder así lo exigen. Nuestro país espera de su clase política que el ejercicio de los mecanismos de control político no caigan nuevamente en supuestos de arbitrariedad o abuso del derecho. Si la medida debe ser extrema, porque esa sería la excepcionalidad de una vacancia planteada en estos momentos de emergencia, esta debe ser construida con argumentos sólidos que no dejen dudas sobre la incapacidad del presidente Castillo para gobernar. Susel Paredes, congresista de la República del Perú.